So, hoy, como ven, mis instrumentos están encubiertos, si me pueden entender. Y ahora les explico por qué. Cuando yo comencé a gansuar, compré una infinidad de herramientas. Peterson, Sparrows, uh, ¿qué más tenemos? Lockmaster, Jimmy Long, Coward Instrument. Tengo herramientas que casi nunca uso, nunca prácticamente usado. Algunas de las cuales no sé ni pronunciar el nombre. Multipick, casi todos los sets. A mí no se me regala nada. Yo compro, uso y tengo lo que quiero. Y hasta que me pueda dar ese lujo, lo voy a hacer. A veces es solo por el diseño o porque me gusta tenerlo. Pero ese no es el punto. A lo que voy es, cuando comencé a gansuar, veía a los grandes gansuar con herramientas caras, con herramientas que no son usuales, y tantas veces dejé el gansuado, pensé en dejarlo porque yo no me podía permitir esas herramientas hasta que descubrí los palitos chinos como estos y algo barato como las herramientas de Lockmaster, que tengo que decir que es lo que más uso. Tengo este tipo de herramientas que son muy buenas, sin faltarle respeto a nadie, pero no las llego a usar siempre. En algunas ocasiones sí que son necesarias, cuando los candados o las cerraduras son muy finas, muy delicadas, de alta precisión, se necesita algo así, pero para comenzar, para el resto en general, no es necesario. Así que no se desilusionen, continúen con este tipo de herramienta, que con eso se llega a mucho, sobre todo con este tipo de herramienta que podemos lijar, acomodar a gusto, adaptar a gusto y a veces darle hasta mejor uso, porque a veces tenemos miedo de romper esto que cuesta mucho, y que se me rompa algo así no me dolería tanto. En fin, a lo que voy es, también tengo herramientas de Coward Instrument. Es una firma que me gusta mucho, el diseño me encanta, pero uno de los últimos videos que vi me hizo pensar mucho. No sé si es solo promoción o qué sé yo. En el fondo no me debería importar, pero quiero hacer ver algo. Voy a presentar una herramienta Mactumai, si me entienden, con la que podemos abrir candados con 13 pernos. Mactumai sale a partir de hoy para expedir a nivel mundial. Es una broma. Aquí tenemos un candado que se presentó. Perdonen, no estoy acusando de mala intención a nadie, solo quiero hacer ver a los novatos que para abrir algo así, si aún no los podemos permitir, no es necesario. Yo me voy a comprar el set de McRipe porque me gusta, es algo que me encanta y lo quiero tener. Pero para abrir candados así de 13 pernos, no necesitamos precisamente algo así. Ese es un gancho de pelos que robé a mi mujer. Lo corté las puntas, lo metí aquí. Las llaves que aún ni he usado. Este es el famoso candado de 13 pernos, 12 pernos como dice, y es el que vamos a abrir. Es un candado de alta calidad, como se estrenó, nuevo, y lo vamos a abrir. Un tensor del mercado chino y este gancho que lo inserté aquí para poder sostenerlo mejor. Y ahí vamos. Como ven,
el Mactumay es de lo más práctico. Para gansuar cosas así, este es el nuevo. No necesitamos más que experimentar. Claro, sin faltarle respeto a un as como es McNeely. También es el gansuador, no solo la ganzúa. Este candado que, como ven, acabo de sacar de su embalaje, ni lo he probado. Podemos usar la llave también si queremos. Y ahí vamos, para que vean que tampoco es una casualidad y que el Mactumay también aquí tiene su efecto. Como ven, señores, al que no se lo puede permitir el Mactumay, se lo pueden permitir todos. El Reaper set de McNeely me encanta, me lo voy a comprar. No quiero hablar más de ese set. Lo único que quiero hacer ver es que si estamos comenzando con este sport, no lo abandonen, porque si no podemos comprarnos un Reaper set, podemos probarlo con estas cosas y no perder la ilusión que es práctica. Casi todo se puede gansuar. Yo aún no llego a ese nivel, pero se puede gansuar casi todo, y probando con este tipo de artefacto, este tipo de cosas, llegamos también a obtener el mismo resultado. Este no lo voy a abrir, se lo voy a mandar a alguien, se lo voy a regalar a alguien. Solo quería hacer ver que un Mactumay, que se pueden hacer todos en casa, un tensor de estos para comenzar, bastan para abrir un candado de estos de 12 pernos. No perder la ilusión, seguir probando con estas cosas, no abandonen el gansuado deportivo, que es una cosa buena y a mí me ha regalado mucha calma, y no quiero faltarle respeto ni a McNeely ni al Reaper set, que me encantan y me los voy a comprar, y tengo mucho respeto de McNeely porque yo no estoy a su nivel, pero en fin, a veces hace ver ciertas cosas y no sé, mejor no digo más. Este es mi video. Gracias por la atención y nos estamos viendo. No se olviden, Mactumay.